¿Cómo está? Qué gusto que esté con nosotros en este nuevo programa de 24 minutos en la historia. Estamos felices de que nos acompañe, felices de que seamos parte de su día, un momento. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Está, por supuesto, hoy tenemos casa llena, aunque no se ve, ¿no? Pero vamos a ir viéndolo. Mira, está conmigo mi amigo Fer. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. Está muy mi amigo contento Diego de estar aquí, también. querido Diego. Emocionadísimo. ¿Estás emocionado? Qué bueno. Esa A cafetera. todo de dopamina, como dices tú. A todo de A todo dopamina. de dopamina. Pues Pero hoy ayer nos fue el día acom- del cerebro y ya. Ya, Nada ya. más feliz. Hoy Nada nos más. acompaña Monse y nos acompaña María del otro lado de la cámara. Eso que escucha usted al fondo es la cafetera que Que está... también nos acompaña. Uy, que sin esa cafetera no hacemos, esa y otras no hacemos el programa. Vamos a empezar este recorrido por la historia. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar, así que vamos apurándonos. Hoy es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Y, güey, es que hay que generar protección, hay que generar conciencia de lo importantes que son en nuestra vida y han sido siempre tanto ballenas como delfines, ¿no? A las ballenas les han sacado todo, desde Todo. 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 O sea, durante mucho No las han tiempo dejado en paz. no las han dejado en paz y ya son Pregúntale a Japón. los grandes, sí, los buques, estos Están peleando de balleneros. regreso las ballenas ya. Ahorita Sí, ya andan sí, ondeando, sí, sí, con andan todo. ondeando. Sí. Bueno, nosotros tenemos en el Mar de Cortés uno de los grandes santuarios Sí. a nivel mundial de ballenas. Ahí van a ver nacer sus ballenatos, ¿no? Sí. Y ahí va la gente, no se les van a asesinar, a pescar, sino van a verlas, es una maravilla. Yo he ido y hay unas ballenas que ya son tan empáticas Sí. con el ser humano. Yo he acariciado ballenas. Así, he ido, se lo platico, a hacer un reportaje acompañados de gente de la Marina y nos dicen, no, pues claro, aquí no puede usted intervenir, nada de bucear, nada. Va usted a hacer tomas y a verla. Ok, íbamos con los biólogos. Y en eso empieza el biólogo a decirnos, caray, esta es amiga, ¿eh? Atentos porque esta es amiga. Digo, ¿es amiga? ¿Por qué tanto ruido? ¿No? Sí, es amiga, ¿qué pasa? Es ¿no? amiga porque les gusta ya jugar. Ok. Y entonces se acercan, se puso al lado, íbamos en una lancha, pues más o menos grande, pero chica en comparación No, de las son ballenas. Cacharros de esos. Y dijo, no tengan miedo, a veces empujan, porque esa es su forma de jugar. Y la acariciamos, y no. El mamífero más Una grande. cosa, el mamífero más grande del planeta. Y parece que son muy simpáticas con los mamíferos más pequeños, porque las orcas, por ejemplo, parece que les gusta llevarle comida a los humanos. Lo que ellas consideran comida, que antes muerto que comer, ¿no? Claro. Bueno, Hay y muchas hay instancias. hay singularidades con las ballenas que son interesantísimas. Se Tienen todo un comunican, lenguaje. son, Se comunican con unos tienen una cantos, gran hay inteligencia. unas ondas que mandan. Que fíjate cómo es la vida. Hoy vamos a hablar más adelante de un submarino. Bueno, pues vamos a hablar de una vez, vamos adelantando. Ya sabe cómo somos. Ahí le va. ¿Regresamos? porque- Sí, regresamos. En 1958, ¿qué tiene que ver con esto? En 1958 el submarino nuclear Nautilus zarpa desde Pearl Harbor Sí. con una misión, viajar bajo los casquetes polares. Eso tiene, para que esto pudiera ser, hay muchas cuestiones tecnológicas que había que Muy solucionar. complicado. Una de ellas es cómo comunicarse con esta nave que está bajo los casquetes polares. Bueno, a través de estudiar el lenguaje de las ballenas y las frecuencias en las que se comunican las ballenas, hoy tenemos una banda que todos utilizamos, aunque no nos demos cuenta, que es la UHF. Ajá. La UHF es la banda en la que se comunican las ballenas. La onda, el espectro de onda en la que se comunican las ballenas es lo que hoy utilizamos para muchas cosas. Para muchas cosas, para la telefonía, El celular. en banda UHF. Y eso se lo debemos a las ballenas y a este viaje del Nautilus. Sí, porque y finalmente los sonares y todo lo que tenían para comunicarse por debajo del mar, en las profundidades, es gracias a estos Y además, qué bonito que le pusieran al submarino Nautilus, ¿no? Nautilus, qué Porque romántico. era el nombre del 20.000 leguas de viaje submarino. Uy, yo cuando era chico había una serie de eso, de 20.000 ¿Cuál es el leguas. término?
Uy, que yo me la Disney fascinaba. Plus ya va a salir en Disney Plus. Va a Se salir una llamaba, serie. pero ese se llamaba Viaje al fondo del Viaje mar. al fondo del mar, sí señor. Bueno, estábamos en los días. Que había dos pobres que siempre, Kowalski y Patterson, Ah, sí. que eso siempre les pegaban unas honorables friegas, ¿no? El almirante Nelson era Sí, muy guapo, sí. el capitán era muy guapito, Y a no Kowalski pasaba lo nada. mandaba algo A que Kowalski le llamaban el batiscafo, Sí. que era una burbuja con la que salía a explorar y le pasaba de y le todo. pasaba de todo. Siempre que había problemas, Kowalski y Kowalski al batiscafo. Patterson. Y en la escuela, cuando yo era... no sabe ni de en qué la hablamos. no teníamos ni idea. Creí que el batiscafo era una transición para uno de los días siguientes. Pero en la escuela, cuando pasaba algo, elegimos a dos compañeros y les llamábamos exactamente Kowalski y Patterson porque eran los que les tocaba la bronca. Pero bueno. Bueno, adelante. hoy es el Día Mundial del Síndrome de Sjögren. No sé si lo estoy pronunciando muy bien. Esto debe estar en alguna lengua, no sé en qué. Es que Sjögren. es un en sueco. En sueco. Pues mi O sea, sueco es pésimo. cuando tiene hiéresis, cuando tiene algo hiéresis Es algo que así, es ¿no? sueco, Escandinavo, ¿no? algo. Escandinavo, ¿Y sueco, qué es como el Ikea. Como Ikea. ¿Qué es el síndrome Sjögren o Sjögren, como se llame? Es una enfermedad autoinmune, de las que hay tantas, y la cual causa la mayoría le sucede a mujeres y les causa resequedad en todo. En todo, o sea, en todo el cuerpo deja de segregar el líquido que es Fíjate que vital yo para vivir. tengo una amiga, no sé si sea esto, pero tengo una amiga que no genera... No puede llorar. Pues no genera, olvídate de Lágrimas. llorar, no genera lágrimas. Suficientes. Y entonces siempre es una receta, está Sí, los permanentemente ojos poniéndose le gomas, tienes que estar poniendo. lágrimas artificiales. Sí, Y dice eso que me es horrible gusta. porque pues es como tener todo el tiempo arena en los ojos. Qué horror, ¿no? Bueno, ese es Hago el- miedo desbloqueado. Es que imagínate, es que por eso son importantes estos días. para crear conciencia. Porque uno dice, ay, bueno, esto que es tan raro como es Sjögren o como se diga, pues es una condición de vida que puede limitar a miles de mujeres en todo el planeta. Y digo mujeres porque esto se da en más mujeres, en ¿no? mujeres, pero todas las enfermedades autoinmunes no son muy reconocidas, ¿no? Porque las padece mucho menos porcentaje Claro. y son menos conocidas. Este es Bueno, desde hasta que surgió el VIH. hasta que surgió el VIH. Ya, bueno, que y todo ahí el mundo ya entero dijo, ah, caray. sí, Ah, sí, caray, sí, ¿no? Sí. Bueno, Aunque hoy... aunque no es autoinmune, Sí, ¿no? ¿no? Inmunodeficiencia. Virus de Sí, Pero es inmunodeficiencia. adquirida. Pero es una sigue siendo autoinmune. te Ah. contagias. Ah, ok, no naces con eso. Esto es una condición Que naces. que naces. Tienes Pero razón. sí podrías nacer con. Bueno, también puedes nacer con SIDA. ¿Te acuerdas que había niños que nacían Ah, con ya. SIDA? Pero era una condición Pueden también. no nacer con SIDA si les por cesárea. Es una Se El tema es que infectaba. no es hereditario, se puede dar cuando está pasando por el canal Uterino. uterino Cervicular. por contacto, no es que sea hereditario. Por eso por cesárea. O sea, su pasa. sangre No está contaminada. Se Entonces, contagia en ese momento. por cesárea no sucede. Entonces, por eso pueden salvar a niños de que no sufran el contagio. Quien no tiene una enfermedad autoinmune, pero yo creo que más de una mental, y aquí Diego nos lo podrá decir, es el personaje de Batman. Y lo digo porque hoy es el Día Mundial de Batman. Pero pues tiene características muy especiales, ¿no? O sea, es también un héroe de esos medio oscuros también. Es, Pues, bueno, es muy interesante porque eso de que Batman y los superhéroes en general se hayan vuelto oscuros es algo que empieza en los 80s, pero en el Sí. cine lo vimos hace relativamente Sí, cierto. poco, porque Batman empieza como detective. Y así empieza el mejor detective del mundo. Una ¿Así cosa empieza así. Batman? Sí, es un detective. Y es algo que se ha perdido un poco porque en los Ahora, 80s hubo y de un los movimiento en los cómics que empezaron a dijeron, ponerlos. qué feo está esto de tener esperanza, vamos a hacer todo oscuro. Y ahora tenemos una corriente que yo hace poco veía con Wicked incluso, de los malos resultan ser los buenos. Y te presentan historias de los malos
en los que les ves un ángulo que dices, bueno, La historia de origen. tenían, no, bueno, lo vimos con El Guasón, que fue una gran película. Ah, ok. ¿No? ok. No me gustó. ¿No te gustó El Guasón? La 1 no. Se me hizo- La 2 yo no la vi, pero la Pésima 1 me pareció... representación de todo lo que representa. Bueno, Batman lo Bueno, que es que ya nada es lo que era. Ese es el tema. el que tema. ese es- Pero Batman lo que es interesante contra todo lo que son los superhéroes es que no tiene superpoderes. Solo Eso multiplicar. es- Solo es un tipo muy inteligente No, que hay, tiene hay plata. otro que no. Iron Man. Iron Man. También es un tipo Multimillonario. multimillonario con acceso a tecnología y que se hace una armadura. Pero Iron Man nace mucho después de Batman. Sí, mucho Mucho después. después, y nada más se vuelve a las ligas a las que está por las películas. Sí. Batman es, y lo que lo hace notar más que tenga sus artilugios y lo que sea, en los cómics, en su origen, en las historias, es más su código moral. Nunca Que es, mata. a pesar de todo, nunca mata. Que No es usa lo que armas las de fuego. películas lo han Sí, masacrado. no usa armas de fuego. Persona. No. Ajá. Sí, en las Se los películas deja atropella a- gente, todo. Se los pero deja a la más real. policía, se los dejaba a la policía amarrados. ¿Tú para que- te acuerdas de una versión de Batman que veíamos de chicos De los que era como 60s. agogó? Eso Ah, yo también la vi. oh. La pasaban en Jetix. Eso es Era buenísimo. Y Un saben Batman que- panzón. A ver, ¿y se acuerdan de quién era, de quién diseñó que cuando golpeaba, ¡Pau! sonaba ¡pau! ¡Wow! Demás, Sí. Andy Warhol. ¿De veras? Sí, ¿Esos son diseños de Andy Warhol? Sí, Ah, estilo cómic. Oh. el director creativo de la serie ¿Era Andy es Andy Warhol? Warhol. Mira. Por eso es por eso ha adquirido Y la Gatúbela, no te sabor. platico, era no, una no, la Gatúbela era el sueño Ay, vamos a de seguir. muchos jóvenes. Hoy es en México el Día del Geógrafo. Así que si usted es geógrafo, pues felicidades. ¿no? Sí. Yo nomás me acuerdo de mi maestro de geografía y me empieza a dar como agruras. Pero creo que fue más como de Sí, sí. guerra. Sí, y- no, que se dedican al Ese es estudio geólogo. geográfico. Ese es Eso es geólogo. Es mi dislexia. Pero los geógrafos también tienen labores muy interesantes. Di clases, cuando trabajé con la comunidad migrante en Nueva York, di clases en parte de esto. ¿De geografía? Estaba incluido en el currículum, Ok. entonces lo revisamos y es mucho más interesante de lo que nos acordamos de primaria, porque acaba siendo algo medio limitado. Sí, sí. ¿Te acuerdas que te aprendes las capitales? En geografía que te aprendes peleas las con capitales de los estados, territorios? algunos ríos Ya. y hasta ahí llegas. Pero es muy interesante cuando la empiezas a ver más a fondo porque es la historia de cómo conecta el humano con su espacio. Oh. Entonces va moldeándose, va creciendo, va cambiando todos estos límites de estados que acaban siendo políticos, acaban siendo Claro. históricos, como la partición de África, que si ven en un mapa hay muchos estados, una línea, Sí. así tal cual, cuadrado, que dices, las fronteras en general, pues México, Estados Unidos es el Río Bravo, Sí, ahí va. son naturales, como que te hace sentido. Sí, pero tú ves, por esas en ejemplo, el África Congo, y el Congo es dices, un "Ah, caray". rectángulo. En Por- medio de África es un rectángulo perfectamente trazado. Y eso fue porque Es un cuando tema en la político. era de las colonias, Segundo, sí. Ese el Papa Leopoldito. El asesino. agarró el mapa y les dijo así va a ser para que Sí, dejen de agarró una pelearse". escuadra y dijo, esto es mío. Y eso ¿no? acaba teniendo repercusiones Claro. en la gente que vivía ahí. Claro, porque tú trazas una línea, pero de esa línea, en la realidad, la misma aldea vive de un lado y del otro. O sea, la Claro. misma cultura vive de un lado y del otro. Sucede mucho en ciudades hoy en día que en la frontera es una calle, porque fue creciendo y pasa por una calle, y entonces tú vives en un estado y el número 82 vive en un estado y el 83 Pues en aquí otro. no ves tan lejos de donde estamos grabando, hay una calle aquí que se llama Calzada del Hueso. Sí. Del otro lado es Delegación Tlalpan. Y aquí es Coyoacán. Es una cuadra. Sí. Y eso es un problema, ¿eh? Mi prepa es mitad Tlalpan, mitad Coyoacán. Y es un problema porque ¿a quién le pide servicios? No, pues váyanos allá, pero es que el cable está, el cable está en la otra delegación, entonces tiene que ir a la otra. Y vas a la otra delegación, oiga, pero no, usted no es mi vecino, usted es de la otra delegación, pero el poste está de aquel lado. Oh, bueno. Bueno, pues entonces celebremos a los geógrafos que nos dieron problemas. Poco. Un día como hoy de 1859, Benito Juárez expide la ley sobre matrimonio civil. Y esto es algo muy importante porque hemos venido hablando, por supuesto, se ha hablado mucho, y aquí lo hemos hecho mucho en el programa, de la separación de las leyes de reforma, la separación de la Iglesia y el Estado. Y eso es en su ámbito político. Pero en su ámbito cotidiano, de vida diaria, hay que recordar que el único registro civil que existía era el de las parroquias.
Sí. Tú te casabas en la iglesia y si había un acta de matrimonio, la tenía el párroco, o un acta de bautizo, que era como tu acta de nacimiento, o en fin, el registro civil lo llevaban los párrocos. Y esto ya No no había, permi- no había un registro civil como tal. No, no, no. ¿No? Y entonces, mientras el Estado no era laico, ¿sí? El día que se volvió laico tuvieron que generar información de Registro civil. nacimientos, de Sí. matrimonios, de todo. Entonces, sí es muy importante lo que genera esto, no? porque es la división, es cuando nace la laicidad, Claro. que es muy importante, es una de las cosas que sí hizo bien Juárez. Ahora, la separación de la iglesia y el Estado era algo que tenía que hacerse. Ahora, cuando se habla de la guerra de independencia, y luego se habla continuadamente, se tiene que hablar hasta este momento, hasta la guerra de reforma, porque dicen, bueno, terminó la guerra de independencia con la capitulación y allá la firma en San Juan de Ulúa. Sí, pero continuadamente la guerra se transforma en la guerra de reforma, ¿no? Bueno, por algo la principal avenida de la Ciudad de México, de la capital, es Paseo de la Reforma, ¿no? Que era el Paseo del Emperador. Que era el Paseo del El Paseo del Emperador se vuelve luego el Paseo de la Reforma. Siempre acuérdense que lo que hemos platicado mucho aquí, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Sí. Y el Y la ángulo. escriben como se les dé la gana. Pues sí, por eso ganaron. Porque además, por eso los héroes como son, como es. Plutarco Elías Calles, que funda el Partido Nacional Revolucionario, que sería a la postre el PRI, tenía una frase cuando le decían, oiga, pero que la democracia y que las elecciones democráticas y como que el dedazo. Y se volteaba con su cara de cacique y decía, a ver, güey, el que gana, gana para ganar. Nosotros ganamos en una revolución, quítenos en una revolución. Cuando le decían, oiga, pero es que las elecciones no son democráticas, no hay equidad, no hay partidos. No. El que gana, gana para ganar. Y eso explica 70 años del prismo. Sí. Hasta que, bueno, ¿no? Pero también explica en algún momento, también hay que hablar de lo bueno, es el creador del México moderno. Sí, no, bueno, a ver, O sea, Calles todo es tiene claroscuros. todo Nunca hay... tiene. Por eso la historia nada más escribe los claros. Exacto. Y los oscuros del otro. Hoy, un día como hoy fue un buen día si tú te llamabas Henry Ford. Ah, bueno. Porque un día como hoy Ford vende su primer coche, el modelo A. De ahí al famoso T, pasaría mucho, ¿no? No. ¿O cómo está la cosa? A ver. Porque aquí dice modelo A. ¿Cuál es el modelo A de la Ford? El primero. Ah, bueno. No. ¿Y el T? Bueno. A ver, búscame un modelo A. El modelo A luego lo Porque lo que hizo realmente a Ford popular Fue el T. el T, que además dio con esto que hoy es muy común, las líneas de ensamble, ¿no? hizo muchas cosas. Ford hizo muchas Mira, cosas. ahí estamos viendo en su pantalla modelo, ¿no? el modelo A. Ah, Ay, qué eso- bonito, es como de gángsters, ¿no? Es como de gangsters. Qué bonito. Es que aquí nos encanta hablar siempre de los gángsters. Bueno, Ford no, también era un gángster. No, sí. Digo, él fabrica cómo golpea las huelgas. Bueno, hace muchas Ford en su cosas. momento fue pro-nazi. Por supuesto. Ya luego medio me lo llamaron a orden, pero él en su momento se pronunció a favor del nacionalismo. Bueno, y- Inicia Voltaire. Bueno, Claro. y también el otro que fue el padre de John F. Kennedy también fue pro-nazi. Sí, claro. Y el fue propio Disney. Disney fue Y luego también, todos esos me los llamaron al orden y dijeron, Empezaron a a hacer ver, propaganda para aquí Estados tranquilitos. Pero es que sucede una cosa, Ford lo que crea es la producción en cadena, lo llamado producción en cadena. Pero a ver, Eso tú es que lo- sabes muchas cosas, Fer. No. Ford inicia la producción en cadena, esto de que dice, a ver, vamos a hacerlo en una línea de ensamble. ¿Cuál es el papel de Ford en la industria de guerra de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué produce él?
¿Vehículos también? Vehículos, los Jeeps, por ejemplo, los Ah. Jeeps, aunque son considerados ahora de otra marca y demás, él fabrica Jeeps, fabrican tanques, fabrican muchas Ah, sí. cosas. O sea, sí transforma Ford al esfuerzo de guerra de los Estados Unidos. Los hicieron, ahorita que decías, los hicieron cooperar todos. Pero no se hicieron cooperar mostrándoles cheques, ¿eh? Porque todos estos se hicieron multimillonarios. Millonarios. Pero luego hay cosas, ya nos vamos a corte, pero del otro lado, por ejemplo, Mitsubishi producía aviones Los Zero, para- los aviones Zero japoneses. y la Volkswagen famosos, producía también tuvo su Kubelwagen, se llamaba. Kubelwagen. El Kubelwagen. Vamos a hacer una pausa porque ya está la productora como que no se aguanta de mandarnos a corte. Tómese un cafecito, sírvase un cafecito, un pancito dulce. Nosotros vamos a tomar un poquito de agua porque tenemos mucha sed. Pero estamos de regreso en un minuto. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en 24 minutos en la historia. Se nos fue el corte aquí platicando, no sabe de la cantidad de cosas que estuvimos platicando, que queremos platicar. Así que muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a empezar en un día como hoy, en 1967, en Detroit, en los Estados Unidos. Inician los que hasta entonces serían los disturbios raciales más importantes en la historia de los Estados Unidos. En ese momento se registran 43 muertos, 5 días duran estos disturbios, incendian miles de edificios, asaltan comercios, tiene que intervenir la Guardia Nacional y el Ejército. Y esto es muy importante porque, a ver, primero, yo creo que la efeméride está mal. ¿Por qué? Pues porque no es hasta 1967 cuando inician los disturbios raciales. Disturbios raciales en Estados Unidos ha habido Toda la vida. desde tiempos de la guerra civil, de la guerra de secesión. Nomás hay que recordar que a los tejanos les avisaron 3 años después o sea, 3 años después a los esclavos en Texas les avisaron que, no, tú ya no eres esclavo. ¿Y por qué fue eso? Pues porque había que levantar las cosechas. Y el trato que se les dio siempre en la Luisiana. También. No, Ahora, después de ese hecho en Texas, de que 3 años después les avisaron de que no había esclavitud, ya no eres libre. Oye, hace 3 años eres libre, nadie me avisó. Bueno, ya hace 3 años eres libre, sí, pero me tienen 3 años aquí. Hubo un movimiento también que quemaron haciendas de algodoneras. Muy famosa, ¿no? Porque- Se acaba de volver a quemar. Porque las quemaron, porque dijeron, ¿cómo que hace 3 años soy libre y no me dijiste, no? Sí. O sea, la historia, la tensión racial en Estados Unidos, yo creo que es parte de la historia de la fundación también de los Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que este es el fracaso de la integración racial que viene desde la administración Kennedy, la firma con Johnson, Ahora, de todos estos que deja de haber lugares segregados, cómo va funcionando y sigue siendo una bronca terrible. Esta es problema es cuando el padrino del soul ¿sí? Sale a calmarlos porque en esas noches es muy violento y tiene presentaciones en Detroit. claro, Es cuando van luego tras Martin Luther King, cuando pasan todas estas cosas, es en 1967 y en 1968 matan a Martin Luther King, o sea, es terrible y es lo que tú dices, es un momento en que la integración racial no ha podido, no, no la han arreglado. y después del 67, perdón, Diego, después del 67, bueno, tendríamos todavía una gran cantidad de Sí, de disturbios. disturbios. Vienen en los 70s, viene el apagón de los Estados Unidos, en Canadá, digo, en Nueva York. Nueva York, que da como resultado una serie de disturbios también, protestas sociales, que ahí empieza la música disco.
Pero también a partir de la La disco y y la del música. funk empieza el hip hop. Es que todos estos movimientos... Historia muy peculiar, pero No, venga, platícanos. no me la sé. El día del hip hop, la plática. Es que cada movimiento social, ¿te acuerdas que Tiene música. que hace, o ya lo platicamos aquí, ¿cuándo fue lo que íbamos a platicar de la Ayer. de la Internacional Socialista de la Ayer. ayer? Ajá. Cada movimiento social viene acompañado de De su un banda acto coreográfico y de una banda sonora, ¿no? Porque finalmente los artistas que participan en estos movimientos sociales tienen una presencia con lo que saben hacer. El hombre que sabe hace música para el movimiento. El otro genera arte. Aquí empiezan a nacer las camisetas, No, bueno, la representación de que sea un grito, o sea, por ejemplo, los murales hablábamos de 1968 y todo lo que genera de arte, los murales en las paredes de universidades que son famosos y los carteles que son agujeros, claro. y alguien un día escuché una expresión muy que lo definía muy bien. ¿Qué eran estos carteles? Era un grito en la pared. Sí, entonces eso es lo importante. Y es lo que llevan en todas las manifestaciones de las Ahora, cámaras. fíjate que en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, estoy pensando en la parte que lidera Martin Luther King, todo esto, más que una expresión gráfica como el 68 en México, que fue muy fuerte, fue una enorme expresión musical. O sea, la música que genera el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos es maravilloso. Además de una gran calidad. Además de una calidad que hasta el momento seguimos, ya nos vamos. ¿Vamos 5? No, ya es que vamos. Porque hablando de movimientos sociales, un día como hoy, pero de 1973, en los Estados Unidos, Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones del famoso caso Watergate. Y eso, o sea, los días, lo que significa es adiós. Tiene que renunciar a la presidencia. Yo es algo similar a lo que puede llegar a pasar. Muy distinto, pero al mismo tiempo similar de lo que está pasando ahorita con Trump y Epstein. Bueno, el Ya, tema es. ya dijo la mujer que se iba a hablar. Ajá. Y ya, pero ya Ya va a dijo. pasar a la corte. Sí. Ahora, A ver si no la suicidan. No, cállate, cállate. Nixon representa mucho en los Estados Unidos, no solo porque es el único presidente que ha dicho me rajo, sí, abdico, como algunos reyes por ahí. No, lo interesante es que nadie está por arriba de la ley. Ahí lo pescaron. Sí, Aquí han pasado cosas peores. que me encanta. Te agarraron con el carrito del helado. A este lo agarraron con Con la heladería completa. y sí, y entonces su famoso adiós. Adiós en el helicóptero. Va en el Marine. helicóptero, en el Marine One, lo desaparecen y entra otro. Ahora, y el contexto es muy interesante. Momentos en los que la guerra en Vietnam ya es inmanejable, Sí. en los que este tema de la lucha por los derechos civiles se está saliendo de control. Un país que está empujando. Nixon ordena el peor bombardeo de la historia. Tira más bombas atómicas más bombas que no sé cuántos que en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en un solo día contra un país, es increíble. Y es un hombre que recibe el Nobel de la Paz, o es mencionado, bueno, el Nobel de la Paz. Pero, a ver, para Netanyahu. no, sí, para le dice a para Trump, asombro ¿qué de tal? algo que Netanyahu anda dándole cartas de propuesta de Nobel a Trump. No, el mundo está al revés. Por eso es tan importante la historia. Porque nada de lo que hoy sucede Es ajeno. es ajeno a la historia. Por eso este programa nos entretiene tanto, porque hoy que vemos, por ejemplo, Diego, que ha tenido rápidamente en 2 minutos, que Diego ha tenido, ya nos irá platicando, ya veremos sacando más, pero Diego ha tenido una enorme participación y contribución con los migrantes latinoamericanos, mexicanos en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y eso
que hoy se vive allá y que hoy vemos con horror el trato que le dan a nuestros hermanos allá, totalmente injusto y desproporcionado, no es nuevo. No es nuevo. Es solo la manifestación de un fenómeno no resuelto y difícilmente por resolver. Platicábamos el día de ayer de las guerras y que dice esto generó que hubiese una regla distinta en la guerra. O sea, te voy a matar de otra manera más evidente. Aquí los matan de hambre, aquí los matan de otras cosas. Es terrible. En un minuto y hablando de morir, Un minuto. y hablando de morir, No, no. es que un día como hoy fallece Amy Winehouse, esta cantante británica maravillosa que es parte de este club de los ¿qué? 27. 27, ¿no? Grandes cantantes, grandes artistas que a los 27 años mueren también. Kurt Cobain, Morrison, Amy Winehouse, ¿Quién más? Muchos más. Janis Joplin, Janis la Joplin. bruja del rock, La ¿no? bruja del rock. Y bueno, la bruja cósmica. La bruja cósmica. Sí. Y Amy Y esta Winehouse era de Para- tamaño, de era tamaño. tamaño de todas ellas. Decías hace un momento, ¿no? Con un tono de voz maravilloso. Uf, Mis hijas me regalaron un disco, el disco Black, Back to Black. Black, y me acuerdo que cuando la vi, yo nunca la había visto físicamente y siempre pensé en una mujer de ascendencia afroamericana o africana por su tono de voz, ¿no? Y cómo cantaba el soul. Y era fantástica, y era una británica, flaquita, blanca, loca como una cabra, pobre. Loca como una cabra y en un final Sí, un final trágico como, bueno, yo tengo otro querido amigo que ya vendrá por aquí, Hugo Delgado, que le encanta precisamente el rock y dice, qué bueno que eso no está mal de morirse a los 27, vive rápido, muere joven y es un cadáver hermoso. Les dejo para el día de mañana. Tú sonríes. Bueno, La muerte se ya. Está bien. Bueno, gracias, Ben. Gracias, Diego. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima.